El cine de oro mexicano no solo nos dejó películas inolvidables. También nos dejó amores intensos, tóxicos, prohibidos y profundamente escandalosos. Relaciones que rompieron todas las reglas, generaron odio, destruyeron reputaciones y en algunos casos terminaron en tragedia. Hoy te presento los dos casos más fuertes, documentados y escandalosos de toda la época. Cada uno contado con el mayor detalle posible. 1. Pedro Infante, Irma Dorantes y Lupita Torrentera. El escándalo de la bigamia que casi destruye al ídolo de México. Pedro Infante no era simplemente un actor o un cantante. Era el ídolo absoluto de México. El hombre que representaba todo lo que el pueblo quería creer de sí mismo: lealtad, nobleza, trabajo y un corazón bueno. En la pantalla era Pepe el Toro, el galán que hacía llorar a millones solo con aparecer. Las mujeres lo soñaban. Los hombres querían parecerse a él. Su imagen era casi sagrada. Lo que casi nadie quería aceptar, y lo que la industria se encargó de proteger durante años, era que su vida sentimental era una de las más complicadas, sucias y escandalosas de toda la época dorada. Desde 1939 Pedro estaba legalmente casado con María Luisa León. Ese matrimonio nunca se disolvió de forma válida. A pesar de eso, a lo largo de los años mantuvo al mismo tiempo dos relaciones paralelas que terminaron explotando de la forma más pública y vergonzosa posible. La primera de esas relaciones fue con la joven actriz Irma Dorantes. En 1953, sin haberse divorciado de María Luisa, Pedro se casó con Irma en Mérida, Yucatán. Tuvieron una hija. Para lograr esa boda se utilizó un supuesto divorcio en el que, según la propia María Luisa, se falsificó su firma. Cuando ella descubrió la verdad, no se quedó callada. Decidió pelear. Llevó el caso hasta las últimas instancias legales del país. El asunto llegó nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En abril de 1957, apenas días antes de que Pedro muriera en el trágico accidente aéreo de Yucatán, la Suprema Corte declaró nulo el matrimonio con Irma Dorantes por bigamia. El escándalo fue de 8 columnas en todos los periódicos de México. La imagen del ídolo del pueblo se tambaleó como nunca antes se había tambaleado. Por primera vez, una parte importante de la opinión pública empezó a cuestionar al hombre que hasta entonces había sido intocable. Pero eso no era todo. Al mismo tiempo que mantenía el matrimonio con María Luisa y la relación con Irma Dorantes, Pedro llevaba años viviendo una tercera relación con la bailarina Lupita Torrentera. Con ella tuvo 3 hijos. La diferencia de edad, el adulterio constante y la bigamia legal convirtieron su vida privada en un verdadero escándalo de proporciones nacionales. Lo más sorprendente de todo este caso es que, a pesar de las pruebas, a pesar de los tribunales y a pesar de los titulares, el pueblo mexicano en su mayoría siguió amándolo. La industria protegió su nombre con uñas y dientes. Nadie se atrevió a destruir por completo al ídolo. Preferían seguir creyendo en la imagen de hombre bueno y leal que él había construido en la pantalla. Pero los documentos judiciales quedaron ahí para siempre. Pedro Infante vivió durante años engañando a varias mujeres al mismo tiempo y usó su enorme poder, su fama y su imagen para mantener todo bajo control el mayor tiempo posible. Este sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los romances más prohibidos, sucios y mejor documentados de todo el cine de oro mexicano. Un escándalo que la época intentó minimizar, pero que nunca logró borrar por completo. 2. Jorge Negrete y María Félix. El matrimonio del odio que terminó en una guerra abierta. Se conocieron en el rodaje de El Peñón de las Ánimas en 1942 y se detestaron desde el primer momento. Jorge Negrete, ya consolidado como el charro cantor y uno de los hombres más poderosos del cine mexicano, quería que su pareja en la película fuera Gloria Marín, su entonces novia. El director, sin embargo, decidió imponer a una joven y todavía relativamente desconocida María Félix. Esa decisión fue suficiente para que el odio naciera de inmediato. Durante el rodaje se insultaban, se hacían la vida imposible y la tensión era tan fuerte que se volvió pública. La prensa de la época los presentaba como enemigos mortales.
Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que años después esos dos seres que se odiaban con tanta fuerza terminarían casándose. En 1952, contra todo pronóstico y en medio de un gran despliegue mediático, Jorge Negrete y María Félix se casaron. La prensa lo bautizó de inmediato como la boda del odio. El matrimonio fue mediático, lleno de lujos, de apariciones públicas y de una tensión que nunca desapareció del todo. Duró apenas 14 meses. En diciembre de 1953 Jorge Negrete murió en Los Ángeles, Estados Unidos. Lo que siguió fue una de las guerras más sucias, públicas y amargas por una herencia que se recuerdan en la historia del espectáculo mexicano. El regalo de bodas, un collar de esmeraldas valuado en una fortuna para la época, se convirtió en el centro absoluto de la disputa. Según testimonios de la propia familia de Negrete, cuando María Félix llegó al hospital donde él agonizaba, lo primero que pidió no fue ver a su esposo, sino los objetos de valor que él llevaba encima. Después se negó rotundamente a devolver el collar de esmeraldas. La familia de Jorge aseguraba que la joya no estaba completamente pagada y que debía regresar al patrimonio familiar. María se negó. La pelea se volvió pública, amarga y llena de acusaciones. Lo que se había vendido como el romance más apasionado, poderoso y legendario del cine de oro terminó en abogados, rencor, acusaciones cruzadas y un collar que simbolizó todo lo tóxico, egoísta y destructivo de aquella relación. El matrimonio del odio no solo fue breve, terminó siendo una de las historias más amargas, escandalosas y reveladoras de toda la época. Demostró que detrás de la imagen de gran pasión se escondía una relación marcada por el poder, el ego y el interés. 3. Jorge Negrete y Gloria Marín. 10 años de amor, celos, traiciones y destrucción emocional. Gloria Marín fue, durante más de una década, la gran pasión de Jorge Negrete. No fue un romance corto ni superficial. Fue una relación larga, intensa, tóxica y profundamente destructiva que marcó a ambos para siempre. Se amaban con una fuerza casi enfermiza. Se necesitaban, se buscaban y se destruían al mismo tiempo. La relación estaba llena de celos extremos, rupturas públicas, reconciliaciones dramáticas y una tensión constante que nunca desapareció. Negrete era posesivo. Gloria era temperamental. Juntos formaban una combinación explosiva. Durante años la prensa siguió cada pelea, cada reconciliación y cada rumor de infidelidad. Se habló abiertamente de que Gloria tuvo encuentros con otros actores del medio, incluyendo a Abel Salazar y, según algunas versiones, a Armando Silvestre. Negrete, por su parte, tampoco era un ejemplo de fidelidad. Las traiciones, reales o sospechadas, se convirtieron en parte del día a día de la relación. Cuando finalmente Jorge decidió casarse con María Félix en 1952, el golpe para Gloria fue devastador y muy público. Ella, que había sido su pareja durante más de 10 años, se vio desplazada de la forma más humillante posible. Lo que el público había visto durante una década como uno de los grandes romances del cine de oro terminó revelándose como una relación marcada por el control, los celos, las traiciones y un desgaste emocional brutal. Gloria Marín nunca se recuperó del todo de esa historia. Y Jorge Negrete arrastró hasta el final la sombra de ese amor tóxico que lo acompañó durante los años más importantes de su carrera. 4. Miroslava Stern y el amor que la llevó a la muerte. El romance prohibido que terminó en tragedia. Miroslava Stern tenía solo 29 años cuando se quitó la vida el 9 de marzo de 1955. Era una de las actrices más hermosas y prometedoras del cine de oro. Había trabajado con Luis Buñuel, Pedro Infante y Cantinflas. Su carrera estaba en ascenso. Su belleza era casi hipnótica. La versión oficial que se dio a la prensa habló de una decepción amorosa con el torero español Luis Miguel Dominguín, quien semanas antes se había casado de sorpresa con la actriz italiana Lucia Bosé. Se dijo que Miroslava no soportó el golpe y decidió terminar con su vida. Esa fue la historia que se vendió al público. Pero las versiones más fuertes, persistentes y peligrosas que circularon durante décadas señalan a otra persona, Cantinflas.
Según testimonios de personas muy cercanas a Miroslava, incluyendo al periodista Jacobo Zabludovsky y al actor Ernesto Alonso, ella estaba profundamente enamorada de Mario Moreno. Creía firmemente que él dejaría a su esposa Valentina Ivanova para estar con ella. Según estas versiones, Cantinflas le envió una carta definitiva, fría y clara, en la que le decía que nunca se separaría de su mujer y que no se hiciera ilusiones. Al día siguiente Miroslava apareció muerta en su departamento de la colonia Anzures. Había ingerido una sobredosis de barbitúricos mezclados con alcohol. La carta clave nunca se mostró públicamente. Algunas versiones afirman que fue retirada del lugar antes de que llegara la policía. El poder de Cantinflas en esa época era tan grande que la industria protegió su nombre a toda costa. La verdad completa nunca salió a la luz. Lo que sí quedó claro es que Miroslava Stern se fue de este mundo cargando un amor prohibido, silenciado y devastador. Un romance que nunca pudo vivir abiertamente y que, según las versiones más oscuras, terminó costándole la vida. 5. María Félix y Agustín Lara. El amor más tóxico, posesivo y escandaloso de la época. La relación entre María Félix y el compositor Agustín Lara fue una de las más intensas, públicas y destructivas del cine de oro. No fue un romance discreto. Fue una pasión desbordada, llena de celos, control, regalos extravagantes, rupturas y reconciliaciones que la prensa seguía con morbo absoluto. Agustín Lara estaba completamente obsesionado con la doña. Le dedicó una de las canciones más famosas de la música mexicana, María Bonita. Pero detrás de esa declaración de amor había una relación marcada por la posesión. Lara era extremadamente celoso. María, por su parte, nunca se dejó controlar del todo. La tensión entre ambos era constante. Se hablaba de escenas de celos públicos, de regalos millonarios, de separaciones temporales y de un desgaste emocional muy fuerte. La relación se convirtió en un espectáculo en sí misma. El público seguía cada pelea y cada reconciliación como si se tratara de una telenovela real. Aunque el romance terminó, la canción quedó para siempre. Y con ella, la memoria de uno de los amores más tóxicos, posesivos y escandalosos que vivió el cine de oro. Un ejemplo perfecto de cómo la pasión podía convertirse en una forma de destrucción mutua.